Buenas noches a todos, iniciamos nuestro estudio. Hoy es miércoles 30 de enero del 2019, estamos en el estudio de la noche de las 7:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando el libro de Nehemías y vamos a empezar como siempre con el resumen de lo que vimos la última clase. Antes de empezar también hacemos la invitación, si te quieres conectar en vivo a este estudio lo puedes hacer a través de nuestra página de internet. Estudiamostorah.com, donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí vienen las instrucciones para que te conectes en vivo a este estudio, puedas sacar tus dudas, puedas participar. Y dicho esto, vamos a iniciar con el resumen que hacemos todas las noches antes de empezar. ¿Alguien se acuerda qué vimos el día de ayer? Vimos que nosotros decidimos nuestro destino con nuestras acciones, que a pesar de que tengamos un paquete por predeterminado. Entonces, cuando tenemos ese paquete no significa que vaya a ser, ¿no? O sea, nosotros tenemos la decisión de si seguirlo o ignorarlo y continuar uno nuevo, ¿no? Ok, muy bien, adelante, Angie. Bueno, vimos que también los hijos de Israel hicieron Teshuvah de una forma fuerte y pues un arrepentimiento, podemos decir que profundo, y pues bueno, ahí explica cómo lo hacen, de qué forma, con qué vestimenta usan, y más que nada pues por las acciones que ellos realizan. Y bueno, pues también vimos un poco, bueno, muy leve, de que pues básicamente ya lo tenemos todo escrito, depende más de las acciones que cada uno tome. Ok, ¿alguien más? ¿Sí? Que no hay que poner apodos, porque cuando lo hacemos, las oportunidades que tiene la persona las estamos reduciendo demasiado. Entonces, para que no pase eso, no hay que poner apodos. Ok, muy bien, ¿alguien más? Vimos que en el arrepentimiento que tuvieron los hijos de Israel, ellos estuvieron muy profundo y vimos lo que significa la palabra ayuno, que es no comer ni beber a veces durante un tiempo para poder apegarse más a Dios y olvidarse de lo terrenal y lo material, y así poder alcanzar una mejor comunión con Dios. Entonces ellos hicieron esto para lograr esta mejor comunión y hicieron una teshuvah muy profunda. Muy bien. Sí, vimos todas estas cosas. Yo, añadiendo al resumen, podría decir, vimos para qué se ayuna, qué es el ayuno. Lo más importante para mí del ayuno es, el ayuno va ligado a la teshuvah. Entonces, una persona que ayuna, lo que está buscando es afligir su cuerpo, porque de alguna forma deja de distraerse con los placeres que tiene el ser humano cotidianamente, como es el comer, como es el disfrutar el vino o algo por el estilo. Entonces dice, la persona está ayunando, deja de comer manjares, y claro, también es una forma de uno llevarse a una introspección más profunda. Vimos también cómo es que el pueblo de Israel se separaron de los extranjeros. Platicando con una persona el día de hoy me dice que se liga a lo que habían hecho en el libro de Esdras, que se habían casado con las mujeres no judías, y dice que despidieron a sus mujeres. Eso lo leímos en el libro de Esdras, y Nehemías es contemporáneo a Esdras. Vimos también cómo leyeron la Torá, cómo estuvieron de pie escuchando. Fue mediodía. Vimos cómo desde la mañana hasta el mediodía estaban escuchando Torá. Vimos cómo ellos todos luego hicieron fiesta en el segundo día. Estaban guardando la fiesta de Sukkot. Vimos cómo en el octavo día hacen otra reunión solemne. Y veíamos también, llegamos según yo hasta donde dice que el pueblo empieza a confesar y a decir qué fue lo que Dios hizo por ellos. Entonces empieza la historia a narrarla desde Bereshit. Entonces versículo 6 decía, Dios, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay,
Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el eterno Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur Kasdim y le diste por nombre a Abraham, o sea, padre de muchas naciones. Y empezamos a ver que todo esto era la historia de Israel y la empezamos a comentar. Dice, hallaste fiel su corazón de Abraham e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerseo, para darla a su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar rojo, entonces hiciste señales y maravillas contra Paró, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia, y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme, y echaste en los abismos a sus perseguidores, como a una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino en que debían de andar. Y veíamos como todas estas etapas que vivió el pueblo de Israel, desde que empezó Abraham a buscar a Dios hasta que de alguna forma llegan a ser una nación, son esclavizados, salen de Egipto con milagros y llegan al desierto, y Dios en el desierto sigue siendo una protección, una guía para ellos de día y de noche. Entonces, nos quedamos, según yo, en este versículo 12. Vamos a continuar hoy con el versículo 13 y vamos a ir avanzando, viendo cómo cada etapa de lo que vamos leyendo es una etapa del pueblo de Israel, pero también es una etapa en nuestra vida. ¿Ok? Ayer decíamos, y lo importante de la esclavitud de Misraim, es que la esclavitud en el ser humano comienza en su mente. O sea, yo en mi mente empiezo a tener estrechez. Eso es lo que veíamos ayer. Eso es Misraim. Y la libertad de Dios empieza en tu mente. O sea, empieza a cambiar tus ideas. Son tus ideas las que te hacen que te comportes de cierta manera, positiva o negativa. Pero lamentablemente son tus ideas las que no te permiten, vamos a decirlo así, ser la mejor persona o ser la mejor versión de ti mismo. Entonces, vamos a iniciar con el versículo 3 y dice así: Luego bajaste sobre el monte Sinai y desde el cielo hablaste con ellos, les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y vamos a hacer aquí una pausa. Yo no sé si recuerden cómo fue esta entrega de la Torá. ¿Nosotros cómo conocemos este evento? Matan Torá, muy bien. Entonces es la entrega de la Torá. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios no tiene cuerpo ni forma. Dentro de los 13 principios básicos de estudio de Torá que enseña Rambam, uno de ellos es: Dios no tiene cuerpo ni forma. Y si tú dices que Dios tiene cuerpo y forma porque has leído versículos en la Torá que de alguna forma te dicen, es que ¿sabes qué? Estos versículos sí nos hacen entender que Dios tiene de alguna forma un cuerpo, una forma, porque a lo mejor has leído que dice anciano de días, o has leído que Moshe vio las espaldas de Dios, o has leído que al estrado de sus pies, o has leído que es sentado en su trono, y entonces tú piensas que Dios es tipo ser humano y que tiene un trono, y también has leído que tiene alas, ¿no? Entonces tú dices, wow, es como un angelito, ¿no? Un angelito viejito porque anciano de días, ¿no? Ese tipo de interpretaciones de lo que es Dios, así como lo estoy mencionando, es, ¿cómo les diré?, errado. La Torá está escrita de una manera que tú puedas entender el concepto que Dios quiere enseñarte a través del texto. Pero muchas veces no es en sentido literal, sino es en sentido figurado. ¿Cómo sabemos que Dios no tiene cuerpo ni forma? ¿Por qué? ¿Cuál sería la demostración básica de que Dios no tiene cuerpo ni forma? Si tuviera cuerpo y forma, estaría limitado por ese cuerpo y por esa forma. Ejemplo, el que ponemos siempre es muy sencillo. La vista del ser humano no es 360 grados, ¿verdad? No, sino que es un ángulo más o menos de 120 grados. Si Dios todo lo ve, entonces, ¿qué es Dios? ¿Una bola de ojos? O sea, porque entonces tendría que apuntar a todos lados, ¿no? Entonces, para que Él todo lo viera ver, entonces tú dirías, ¿y existe un ojo que pueda ver a través del universo? Entonces, si tú me dices, por ejemplo, que ellos recibieron la Torá en el monte Sinai y Dios les habló, ¿cómo era la voz de Dios? ¿Era grave o era aguda? O a lo mejor era una voz así.
porque existen voces así, ¿no? Oye, si tú me dices que Dios les habló y ellos recibieron la Torah misma de Dios, o sea, ¿vieron a Dios? Dijeron, ah, mira, ese es Dios. ¿Está escrito así que lo vieron? No. Y sí es muy importante que cada uno de nosotros pueda entender eso aplicado a tu propia vida. La mayoría de nosotros queremos ver a Dios y queremos que Dios nos hable y queremos tener una experiencia incluso sobrenatural, por así decirlo, con Dios. Bueno, no está mal, está bien. Sin embargo, no sucede, como les diré, de la noche a la mañana. Y tampoco es algo así como que frotes una lámpara y salga Dios y te diga, yo soy Dios, ¿no? Entonces pídeme lo que quieras. No, tiene que ver más bien con lo que leímos, versículo 13. Dios habló para dar, ¿qué? Ordenanzas justas, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Para eso habló Dios. Si tú me dices que Dios te habló para decirte, ay, es que sabes que en lugar de estudiar química, estudia biología, híjole, me costaría un poquito de trabajo entender eso, ¿no? Si tú me dices que Dios te habló para decirte es que te vas a casar con fulano y con mengana, pues yo te diría, híjole, no sé, como que ahí lo pienso un poquito, ¿no? Entonces, ¿con qué razón le habla Dios siempre a las personas del pueblo de Israel? Con un propósito específico. Sí, perdón, adelante. Sí, dice Angie para dar un mensaje, sí, definitivamente. Pero es muy importante que tú entiendas que Dios no les hablaba a las personas, como te diré, en una onda de, ay, ¿y cómo amaneciste hoy? No, pues bien, gracias Dios por preguntar. ¿Y tú, Dios, qué cuentas de nuevo? Ay, no, pues aquí vigilando al mundo entero. Un diálogo de esos no existe en la Torah. Y yo les diría, la verdad es que tú sí puedes, vamos a decirlo así, intentaras tener ese diálogo con Dios. Pero tampoco quiero que tú creas que Dios te va a responder así en esa misma tenor. O sea, que tú realmente tengas ese diálogo de ida y de vuelta. No, no creo que sea posible. Al menos lo que nos muestra la Torá, Moshe siendo el más grande profeta del pueblo de Israel, los temas que hablaba con Dios, créanmelo que no eran de, se te ve bien esa camisa hoy, Moshe, te felicito, no, te tengo una comida especial para ti. No, no eran de ese estilo. Todo tenía que ver con la instrucción del pueblo de Israel, todo tenía que ver con que el pueblo de Israel se mantuviera firme, fiel y creciera. Ningún tema era relacionado a algo, por ejemplo, de los deseos personales o sabes que ahora yo quiero esto. No, de cosas de ese estilo no jugaban. Queda claro esta parte de cómo fue entregada la Torá, queda claro cómo es que Dios habló para entregar una instrucción, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos, etc. Y queda claro que la forma en la que Dios se comunica con el hombre es a través, bueno, en este caso, Monte Sinai, y dice que todos fueron testigos. Pero una vez que fue entregada la Torá, yo les diría, híjole, tal vez la forma más certera en la que te pueda hablar hoy Dios es a través de lo que ya está escrito. Ejemplo, ¿tú crees que necesites, no sé, escuchar la voz de Dios para que te portes bien? ¿Tú crees que necesites escuchar la voz de Dios para que honres a tus padres? ¿Tú crees que necesitas escuchar la voz de Dios para no robar? Entonces, la verdad es que nosotros debemos de entender que ya todo está escrito. Y yo no digo que no vayas a escuchar alguna vez a Dios o que Dios te hable de mil maneras, porque incluso este estudio puede ser una forma que Dios está utilizando para hablarte. Sin embargo, no es un tanto como que Dios te hable directamente, ¿vale? Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? Si queda claro ese punto, vamos a continuar. Versículo 14 dice así: les hice conocer tu santo día de reposo y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Fíjense bien, ya es entregada la Torá en el versículo 13 y en el versículo 14 menciona qué fiesta grande que se celebra semanalmente. Shabbat, muy bien, Ingrid. Entonces, cuando nosotros entendemos que Shabbat es, ¿cómo les diré?, la máxima expresión que puede tener el pueblo de Israel con Dios, de esa unión especial que se manifiesta a través de la obediencia de mandamientos,
Es entender que el propósito de la Torah es el apegarte a tu Creador de una manera especial. Y luego dice el versículo 15, les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Y ahora vamos a desmenuzar este. ¿En el desierto había Walmart? No. ¿O decían ellos, ya se me hizo tarde para ir a trabajar, mujer, ya me voy, ya tienes mi desayuno listo, échame un lunch? ¿Sucedía eso? ¿Qué hacían en el desierto? ¿Te has fijado que en el desierto solo hay arena? Y un sol que quema, ¿no? Temperaturas extremas, hasta los 50 grados centígrados. Entonces, ¿cómo le hizo el pueblo de Israel para poder sobrevivir en ese ambiente? ¿Sembraban? ¿Cosechaban? ¿Cómo le hacían? Y es más, dice por ahí un Midrashim, que más o menos las personas que salieron de Egipto, hay unos que dicen que son 3 millones, hay otros que dicen que son 5, hay otros dicen que son 8 millones ya con todos los que se les unieron. Yo te digo, a ver, dale de comer a 8 millones de personas diariamente. ¿Cómo le haces en el desierto? No hay nada. Entonces, ¿qué dice? Bueno, ¿sabes qué? Tú proveíste pan del cielo. ¿Qué era este pan del cielo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Fuerte, Michelle? El man, ¿no? El man, muy bien. Maná lo tradujeron al español, ¿no? Entonces dice, Dios mandó el man. Sacaste agua de la peña para su sed. ¿Cuál es la peña? ¿Alguien se acuerda? La roca de Miriam. Muy bien, la roca de Miriam. Por el mérito de Miriam, hay una roca que literalmente, una roca, imagínate el milagro, ¿no? Que está continuamente sacando chorros de agua, literal, para poder darle de beber a 8 millones de personas. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Será que el día de hoy es tipo ilusión que según yo me esfuerzo, trabajo, le echo muchas ganas y entonces recibo el fruto de mi trabajo? Porque sí recibes el fruto de tu trabajo, pero yo te diría, ¿será que también Dios nos mantiene y nos manda el man el día de hoy? ¿Tu parnasá quién la determina? El santo bendito es. ¿Cuándo se determina tu parnasá? ¿Se acuerdan? En Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah. ¿Basado en qué? En tus acciones. En tus acciones. O sea, tú quieres tener una provisión. Parnasá es el sustento que Dios te manda para subsistir. ¿Quieres tener una parnasá grande para este próximo año? ¿Qué tienes que hacer Cumplir las metas que te hayas hecho y obviamente, o sea, cumplir las metas que te hayas propuesto en Rosh Hashanah, que te lleven a esos frutos. Y pues obviamente si ya está decidido y tú también haces de tu parte, pues se va a hacer, ¿no? Muy bien. Sí, tiene mucho que ver con lo que dice Michelle, pero es bien curioso porque la gente cuando empieza a estudiar Torah cree que ya empiezo a estudiar y cambió mi vida en automático y como si Dios me hubiera echado polvitos mágicos y yo ya soy súper buena persona y soy bien buena onda y generoso y dadivoso y ya perdono y amo a todos. No, la verdad de las cosas es que no funciona así. Está escrito que todo es un sistema dentro de un sistema y que todo es un proceso. Entonces, tú empiezas a vivir un proceso de transformación, pero ese proceso de transformación no es de la noche a la mañana. Y tienes que entender que así como Dios tiene cuidado del pueblo de Israel, lo va guiando en el desierto y los va purificando para que ellos puedan acercarse cada vez más a su Creador de una manera especial, lo mismo va a hacer Dios con tu vida. Y esa parnasá, ese sustento que Dios te quiere mandar, va relacionado con la misericordia de Dios que de alguna forma te provee, aunque a veces tenga que hacer uso de los méritos tal vez no tuyos, porque a lo mejor no te alcanzan. Entonces, ¿qué dice Dios? Vamos a echar mano de los méritos de tus ancestros. Y si no te alcanzan los méritos de tus ancestros, entonces, ¿quién sabe cómo te va? Por eso es que yo tengo que empezar a sembrar lo que voy a vivir para el próximo año y lo que le voy a dejar a mis descendientes. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que da su diezmo, que da su sedacá, ¿no? Que es, vamos a entenderlo como caridad, aunque ya vimos que más que caridad para el pueblo de Israel es una obligación, ayudar al que está en necesidad. Eso es una acción que tiene que ver directamente con los dineros. Si tú la haces, entonces vas a cosechar
de esa acción específica dineros. ¿Quieres cosechar, por ejemplo, otro tipo de cosas que no sea dinero? Se me ocurre alegría. ¿Qué tendrías que hacer? Tienes que sembrar alegría. ¿Quieres cosechar paz? Tienes que sembrar paz. Pero hay gente que cree que con sonreír, y porque dices que yo nunca sonría, pero ahora ya sonrío. ¿Por qué Dios no me manda dinero? No, tal vez estás confundiendo. A lo mejor tú estás sembrando alegría y quieres cosechar dinero. Van relacionados, pero no. Siembra dinero para cosechar dinero. Siembra alegría para cosechar alegría. Y esto es importante. Hay muchos principios, muchos mandamientos, muchas ordenanzas que tienen que ver con el dinero y que tienen que ver con el que si tú haces eso, entonces dice Dios, incluso por ejemplo con el diezmo, pruébame. Así dice literal, y está escrito Sadik Gamur, o sea, justo perfecto aquel persona que cuando da su diezmo dice Dios, yo doy este diezmo y te pido de favor que sea para este propósito. Dice Sadik Gamur. ¿Y por qué? Porque está escrito que en ese mandamiento Dios le dice al pueblo de Israel, al mundo entero, pruébame. Pruébame si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. ¿Se dan cuenta que cosechar dinero tiene que ver con sembrar dinero? Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? La Torá también es considerada pan y agua. ¿Por qué? Porque alimenta tu alma. Porque alimenta tu alma. Muy bien, Ingrid. Hay muchos salmos muy bonitos. Por ejemplo, hay uno que dice, como siervo que busca por las aguas, así busca mi alma al Eterno, ¿no? Entonces, es interesante. Nosotros, nuestra alma, es una, ¿cómo les diré para que se entienda? Es como una emanación de Dios. Es como si fuéramos parte de Dios. Lo estoy hablando así en sentido figurado, no es literal. Es para que podamos entender la necesidad de nuestra alma de apegarse a Dios. Porque si tú creías que teniendo dinero ibas a estar alegre y encontrar la paz y todo, no, la verdad es que hay mucha gente millonaria y dice, y todavía no tengo paz, y todavía no soy feliz, me falta algo. Pero tú ves, por ejemplo, una persona que estudia, obedece, tiene comunión con el Creador y ayuda al prójimo y está en paz y alegría. Y no necesita, como les diré, a lo mejor grandes cosas. Bueno, esta parte de tu alma que busca pegarse al Creador se alimenta con Torah, instrucción. ¿Por qué con Torah? Porque una persona podría decir, ¿se puede alimentar de buenas obras? Sí. Pero si no sabes qué son las buenas obras, entonces va a estar difícil que las hagas. Es que el alma de la persona se alimenta de tener oración, de tener alabanza. Yo no digo que no, claro que sí. Pero vuelvo a insistir, sin estudio es difícil que comprendas quién eres tú y quién es Dios y que puedas entonces alabarlo en esa dimensión. Es que una persona se alimenta de ayudar al prójimo. Yo no digo que no. Claro que sí. Pero tiene que ser esa fórmula completa. Estudia, obedece lo que estudias, ten comunión con el Creador y pon todo esto al servicio a tu prójimo. Y el que haga estas 4 cosas va a encontrar esa paz, esa alegría, esa mejor versión de sí mismo. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? Déjenme ver, voy a revisar aquí el WhatsApp. Lo que pasa es que luego me escriben. Sí, exactamente, fíjense, me estaban escribiendo. Entonces dice, ¿por qué la Torah es vida, es pan y agua? Dice, porque te da sabiduría y también es vida, porque además te permite conocer y tener comunión con el Eterno. Muy bien, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? Ok, hasta aquí. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Versículo 16. Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, endurecieron sus cerviz y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron sus cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Tú, en tu gran compasión,
no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el de que debían de andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Ahora, yo les pregunto, dice el versículo 16, nuestros padres obraron con soberbia. ¿Cuándo obraron con soberbia? Estamos hablando, sitúense en el contexto, ya salieron de Egipto, ya recibieron la Torá, ¿y por qué dice que obraron con soberbia? Por los errores que cometieron, por ejemplo, el becerro de oro, como lo dice aquí, y aparte, si no hubiera sido por su soberbia de que hubieran creído en Dios fielmente, obviamente no hubieran cometido estos errores y hubieran reconocido rápidamente este error, pero no lo hicieron y por eso ellos están más tiempo en el desierto. Ok, a ver, ¿alguien más? Estamos hablando de que acaban de recibir la Torá. Yo no sé si ustedes se acuerdan que Moshe le dijo al pueblo de Israel, voy a subir al monte por 40 días y 40 noches y voy a regresar, ¿no? Entonces dice que el pueblo hizo mal el cálculo y dijo, Moisés no ha llegado. Y entonces, ¿qué dijeron? Pues necesitamos así como que hacer algo al respecto, vamos a escoger un nuevo líder, eso dice el Midrash. Y entonces también dijeron, ¿y cuál es la representación de Dios? O sea, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Y dice el Midrash que dentro del pueblo de Israel salieron muchos egipcios, y acuérdense que en Egipto ellos eran orgullosamente fundadores de la magia negra. Entonces dice un Midrashim que cuando ellos salieron de Egipto vinieron estas personas con ellos y rápidamente se les ocurrió una idea, algunos dicen generado por estos egipcios, diciendo vamos a juntar oro y vamos a ver qué Dios sale del oro, ¿no? Entonces fue como juntaron el oro, por ahí también dice el Midrash que las mujeres se rozaron y que ellas no participaron de esta idolatría, pero los hombres sí. ¿Qué sucedió con ese oro? Dice que a través de magia, un Midrash, entonces sale este becerro de oro, y no nada más era uno, dicen que eran varios, saltando y teniendo vida, por así decirlo, ¿no? Entonces el pueblo se asombra y ¿qué dice? Ah, ahí está el Dios de Israel, ¿no? Entonces es importante entender que el portal, el camino para cualquier error es la soberbia. El orgullo es la primer puerta hacia todos los males. Entonces, si tú ves que en tu vida hay errores, ¿qué crees? En automático hay orgullo, hay soberbia. El pueblo de Israel dice, con soberbia endureció su cerviz. ¿Qué significa endurecer su cerviz? ¿Alguien sabe? Endurecer la cerviz significa fueron necios. Algo que le pasa al ser humano, está escrito que Adán, Arishon, el primer hombre, dice que un Midrash que el hombre, Dios lo creó simple, pero él hace muchos cálculos. O sea, está escrito que hagas esto, pero tú dices, ah, no, espérame, pero no aplica para mí. Yo le puedo hacer así, transgredir el mandamiento y al final voy a ganar. Algo parecido le sucedió a Adán. ¿Y cuál es el resultado? Nunca ganas, siempre pierdes. Entonces, cuando el pueblo de Israel se le subió el orgullo, la soberbia y no escucharon los mandamientos de Dios, ¿qué pasó? Cometieron el error más grande y vergonzoso que está en la historia del pueblo de Israel. Que Dios tenga misericordia, porque no es para que acusemos al pueblo de Israel diciendo, ¿cómo es posible que después de tantos milagros, después de que los sacó de la esclavitud de Egipto, abrió el mar para ellos, destruyó a sus enemigos, fueron guiados en el desierto, había una columna de fuego que les daba calor en la noche, unas nubes que les daban sombra, les manda el man, los limpia, los purifica, los quita de todas sus enfermedades, etc. Y ellos, en el monte Sinai, recibiendo la Torá, no fueron capaces de esperar 40 días, sino que cayeron en su primera infidelidad de idolatría. ¿No suena así como espantoso, así como para arrancarte los cabellos? No está escrita la Torá para que nosotros critiquemos al pueblo bendito de Israel. No,
sino que está escrita la Torah para que tú veas al espejo que es cada personaje y digas, ese soy yo. Ese soy yo que reconozco todas las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida y aún así decido errar. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros que después de que Dios nos, no sé si eres empresario, se me ocurre, Dios te bendice en gran manera y tu empresa porque tú eres fiel, apoyando a la gente en necesidad, dando trabajo, pagando buenos sueldos, etc. De repente tú te llenas de orgullo y de soberbia y dices, mira todo lo que he logrado. Ese eres tú. Ese eres tú que crees que tú eres el que te ganas todas las cosas porque eres muy bonito, muy bonita, muy guapo, muy inteligente, muy listo. Ese eres tú. El pueblo de Israel, nada más todo lo que lees, eres tú. Dice, se rehusaron a escuchar. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos rehusado a escuchar? Dios te habla a través de muchas personas. A través de los padres, a través de los hermanos, de un amigo, de un vecino, de un tío, de 1000 formas. ¿Y qué te dices? Yo no escucho. Es más, yo quiero que tú me escuches a mí. Así somos. No se acordaron de las maravillas que Dios hizo con ellos. Endurecieron su cerviz. Eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Otra vez que dice el pueblo de Israel, me da miedo la libertad. Me da miedo ser grande. Me da miedo ser la mejor versión de mí mismo. ¿Qué prefiero? Regresar a la esclavitud, a donde me siento cómodo, a la estrechez. Suena feo, pero es la vida real, ¿no creen? Dice, pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ahora, es bien importante que tú entiendas que todo lo que vas a estudiar en la Torah y la vida que tú vas a llevar según la Torah es nada más entre tú y Dios. Ni siquiera es tu familia, ni tu esposa, ni tus hijos, es entre tú y Dios. Con el único que tienes que quedar bien y con el único que realmente vale la pena quedar bien es con Dios. Nada más. De tal forma que tú entiendes que si los demás no hacen, ese es su problema. Tú haz lo que a ti te corresponde y sabe que Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Dios cumple su parte. Nada más falta que tú cumplas la tuya. Dios de perdón, clemente y compasivo, has asesinado, has cometido errores que no tienen perdón por la sociedad. Dios es un Dios de perdón, es clemente y compasivo, es lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Qué error has cometido que no pueda ser perdonado? Yo no digo que no tengas que pagar la consecuencia de tus acciones, no, pero encontrar el perdón da paz. Y por último dice, y Dios no nos abandona a nadie. Si tú te vuelves a Él de corazón, Él dice, eres bienvenido siempre. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok, dice un comentario. Sí, la cerviz, ¿no? Sí, claro, en la parte posterior del cuello. Muy bien. Vamos a avanzar. Dice, esta es dolorosa, y yo lo trato siempre con pincitas, a veces me dan ganas de llorar. Dice, Dios fue misericordioso, compasivo, clemente, lento para la ira, de abundante en misericordia, aún cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. A ver, yo quiero que ustedes vean por qué me duele y quiero que ustedes entiendan por qué es tan grave. Imagínate que estás a punto de casarte y tu pareja, estando así de verdad en el día de la boda, te decide ser infiel. Imagínate, y tú lo cachas. ¿Cómo te sentirías? Mal. Imagínate, o sea, sería algo así como terrible, espantoso, ¿no? Oye, está toda la fiesta preparada, está todo listo, ya están los invitados, está todo servido y de repente tu pareja te es infiel. O sea, ¿no sería así como imperdonable? Oye, el mero día de que nos vamos a casar eres infiel. ¿Se das cuenta que algo así es lo que sucedió con esta pues, infidelidad que comete el pueblo de Israel? Por eso es que dice que Dios es un Dios de perdón, clemente y compasivo. Si le pudo perdonar al pueblo de Israel este error, claro que también te puede perdonar a ti. Y sigue diciendo,
Tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían de andar. Entonces, Dios no les quitó de alguna forma esta guianza. Y les voy a decir algo. Una de las primeras cosas que sufre la persona cuando empieza a vivir en negativo es el estudio de Torah desaparece de tu vida. La instrucción desaparece de tu vida. Porque a lo mejor tú dices, yo no tengo estudio de Torah porque ni lo conocía. Está bien. La instrucción desaparece de tu vida. O sea, dicho de otra forma, Dios deja que tu instrucción sean las telenovelas, el libro vaquero, el consejo del Borolas, del buitre, el consejo de tu amiga la Brittany, no sé, ¿no? O sea, se va la sabiduría y lo único que te queda es la basura que te mete todo el mundo. ¿Por qué Dios hace eso? Porque más rápido vas a ser hastiado de tus propios consejos. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? El pueblo de Israel se arrepintió, hizo teshuvá, sí pagaron por la consecuencia de su error. Incluso dice por ahí que Dios, el error es tan grande que no se los podía propinar en esa generación. ¿Y qué es lo que hace? Se los propina a lo largo de la historia. Y cada vez que le sucede algo feo al pueblo de Israel, está pagando parte de la consecuencia de ese error. No digo que te vayas a librar de la consecuencia de tus errores. Lo que estamos diciendo es, no puede vivir el ser humano sin esa paz del perdón. Sin esa paz de Dios diciendo, es verdad, cometiste muchos crímenes, pero ¿sabes qué? Si tú te arrepientes, yo te perdono. Y no significa que te vas a ir limpio, o sea, no, vas a pagar a veces las consecuencias, claro que sí, pero en paz, con perdón. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Versículo 20. Y diste tu buen espíritu para instruirles, y aquí vamos a poner el strong. Esta palabra espíritu, aquí como la estamos viendo en el strong, dense cuenta, la voy a poner en el diccionario, que no tiene nada que ver con, es que todas las traducciones de la Biblia son de Sociedades Bíblicas Unidas, que es católica o cristiana, como le quieras llamar. Entonces, en esa ideología hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En la Torah no existe esa ideología, no existe Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo. No existe como tal un Dios tripartito, triuno o como le quieras llamar. Solo existe uno, ¿ok? Y es una unidad indivisible. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque está escrito, enviaste a tu espíritu. Y claro, como esta traducción y todas las que hay son de Sociedades Bíblicas Unidas, hacen referencia a este Espíritu Santo, de su ideología. Pero en hebreo no dice espíritu, ¿qué dice? Ruach, ¿ok? Y Ruach tiene como 20 significados. Pero de los que ya hemos analizado siempre, el significado que más nos gusta es miren, se los voy a señalar. Mind. ¿Qué es mind? Mente, ¿ok? Entonces, vamos a ver si cuadra ese con la traducción. Porque cuando dice la traducción aquí para decir que dio su espíritu, pues dice, ¿y cómo lo dio, no? O qué tipo de espíritu era, ¿no? Entonces dice, aquí estamos otra vez, y diste tu buen espíritu para instruirles. Entonces, ahí saldrían un montón de preguntas, ¿no? Oye, ¿qué es ese espíritu? ¿O cómo fue que se los dio? No, no dice espíritu, dice ruach. ¿Y cómo quedaría diciendo? Y les diste una buena mente para instruirles. ¿Qué les gusta más? ¿Una buena mente o un buen espíritu? Hay una diferencia. Dice, no retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Voy a hacer aquí una pausa. Dice una ley que el primer beneficio que obtiene una persona de hacer una obra buena o cumplir un mandamiento es que pueda cumplir otro. Ese es el primer beneficio que obtiene. También está al revés. La primer maldición que obtiene una persona al cometer un error es que va a cometer otro inmediatamente.
Así funciona. Ahora imagínate una persona que vive todo su día en negativo, que vive dominado por sus emociones negativas. No, hombre, esa persona al día comete un montón de errores, pero así uno tras otro, tras otro. ¿Qué es lo que te está mostrando aquí? La instrucción, la mente que Dios te dio para que seas instruido, esa es la que tienes que ejercitar. Instrucción en tu mente. Tu mente es como una vasija y en la medida que la vas ampliando, va cada vez llenándose cada vez de más cosas positivas. Lamentablemente también la puedes ampliar para llenarla de basura, ¿no? Pero nosotros esperamos que sea en positivo. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? Dice una persona, pero los pecados son mitigados cuando haces teshuvá y pides perdón. Sí, este comentario era del comentario anterior que habíamos hecho, diciendo que uno se libra a veces, se puede librar de la consecuencia de sus acciones. ¿Cuál es el secreto para que te libres de la consecuencia de tus acciones o incluso para que sea disminuido en gran manera? Hay dos puntos importantes. Uno, cada acción que yo hago, de inmediato se hace un juicio en el cielo y se emite una sentencia. Dios en su misericordia impide que esa sentencia se ejecute de manera inmediata, si no ya todos estaríamos muertos. Te da un tiempo para que reflexiones, recapacites y hagas teshuvá. O sea, entiendas que hiciste mal y te vuelvas de tus malos caminos. Pero si no aprovechas ese tiempo que Dios te da para hacer teshuvá, entonces se ejecuta la sentencia. ¿Y qué pasa cuando se ejecuta la sentencia? Ya es bien difícil que te libres de la consecuencia. O sea, ya llegó, ya está ahí. Les voy a poner un ejemplo del embarazo. Ese es el ejemplo típico. Lamentablemente a los chavitos, porque sucede más con los jovencitos, les ganó la emoción y ¿qué crees? ¡Pum! Se embarazaron. Los dos están embarazados. Entonces dice, oye, ¿sabes qué, Dios? La regamos. Híjole, discúlpanos, sí nos ganó y la verdad es que sí hicimos mal. Y dice Dios, yo te perdono. Pero ¿cómo regresamos al chamaco? Ya no se puede. El chamaco ahí viene y esa es la consecuencia de tu acción. Oye, pero es que yo ya me arrepentí, Dios, yo ya hice teshuvá. Por favor, ayúdame que no nazca ese bebé. El bebé ahí va. ¿Sí me explicó? Entonces, es muy similar lo que sucede a veces con nuestras acciones. Antes de que se ejecute la sentencia, tienes chance de que no suceda. Antes de que llegues a ese punto donde ya no hay para atrás, todavía puedes. Pero ya llegó, híjole, a veces sí es difícil, a veces te toca vivir lamentablemente la consecuencia. ¿Queda claro este punto? ¿Vamos bien? Yo me imagino que sí, ¿no? Acuérdense que se enriquece el estudio si opina. Vamos al versículo 21. Por 40 años, el número 40, ¿qué significa en la Torah? ¿Alguien se acuerda? Es un ciclo, ¿cómo les diré? Completo de transformación, ¿ok? Entonces, 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. También hasta ahí. Vamos a analizar ¿Cuándo sucedió esto? Acuérdense que pecaron en el becerro de oro y entonces Dios los perdona. Es diezmado el pueblo porque si hubo consecuencias, si hubo muertes. Y otra vez se hace un censo y ahora Dios los guía otra vez hacia su destino que es Eretz Israel, que en ese entonces era Eretz Canaán, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Dice, llegaron a la tierra y se les ocurrió una fabulosa idea. Vamos a mandar espías para que vean la tierra. Moisés, siendo positivo y viendo todo de manera positiva, dice, se me hace buena idea, para que el pueblo de Israel vea la tierra buena a la que Dios le va a mandar. Sin embargo, hay un midrash que dice, estos espías eran jefes de las tribus y entonces tenían miedo de que cuando entraran a la tierra ya no tuvieran sus puestos ni sus cargos. Y entonces, ¿qué dijeron? Vamos a difamar la tierra. El reporte que entregaron fue un reporte espantoso. Esta tierra devora a sus habitantes. En esta tierra hay gigantes. Y dice, son gigantes de tal manera que si nosotros fuéramos a atacarlos porque son gigantes, sería imposible conquistar esta tierra.
Dice, pero tienen murallas increíblemente gigantes. Entonces dice, si no hubiera gigantes, si fueran personas normales, por las murallas tan grandes que tienen, no tendríamos chance de conquistarlos. Pero dado que son gigantes y tienen murallas enormes, es imposible que entremos a conquistar la tierra. Solo 2 de los 12 espías, que es Yehoshua y Caleb, fueron los únicos que hablaron bien de la tierra. ¿Y qué dijeron estos 2 varones temerosos de Dios y que sobrevivieron a esa generación? Porque todos los varones de aquella generación no sobrevivieron. ¿Qué dijo? Dijeron estos 2, la tierra es excelente, es una tierra donde fluye leche y miel, de frutos enormes, y Dios la va a entregar en nuestras manos como prometió a nuestros ancestros. Pero ¿qué hizo el pueblo? En lugar de oír lo que dijeron estos 2 hombres, ¿oyeron a quién? A los otros 10. Y es increíble porque está escrito que ellos lloraron. Y por ahí dicen que esta fecha en la que lloraron es el 9 del mes de Ab. Entonces dice Tisha B'Av, ¿no? ¿Okay? El 9 del mes de Ab. Es fuerte esta situación porque Dios les dice, ¿no quieres la tierra? ¿Estás llorando por una tierra que te voy a dar donde es una tierra muy buena? Si no la quieres, ya está, concedido, no te la doy. Y dice que Dios les dice, y ningún varón de esta generación va a entrar. Todos los varones se murieron, solo entraron las mujeres y entraron unos cuantos hombres justos que no se prestaron a esta llanto, a este dolor y a este desprestigio de la tierra. Y eso es una enseñanza fuerte para nosotros. Las bendiciones que tú no aceptas, otro más las va a tomar. Así de sencillo. Y también es una enseñanza que tú entiendas que aguas con escuchar a la multitud. Aguas con escuchar lo que todos dicen. No, escucha lo que dicen esos poquitos que dicen, Dios está con nosotros, la tierra es buena y la vamos a conquistar. Dice luego, ¿cuánto tiempo pasó para que esa generación muriera y estuviera lista la siguiente generación para poder entrar a la tierra? Un ciclo completo, 40 años. 40 años donde Dios tuvo misericordia, los proveyó en el desierto, no les faltó nada, sus vestidos no se gastaron porque la ropa se gasta, 40 años, y dice que un midrash, que una nube les hacía un lavado diario en seco, de sus ropas, de su persona. No se gastaron sus vestiduras ni se hincharon sus pies. ¿Te imaginas 40 años en el desierto? Es algo inaudito, o sea, es algo que no, de verdad, es imposible. Pero dice, Dios los proveyó. La pregunta es, si Dios proveyó al pueblo de Israel que no trabajaba en el desierto, que no iban a la empresa, que no tenían 2 trabajos, etc., ¿será que Dios también nos prueba proveer a nosotros el día de hoy? Versículo 22. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿Alguien quiere añadir algo, preguntar algo antes de continuar? Ok. Versículo 22. También le diste reinos y pueblos y se los repartiste con sus límites y tomaron posesión de la tierra de Sejón, rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra que habías dicho a sus padres que entrarían a poseerla. Y entraron los hijos y poseyeron la tierra, y tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los cananeos, y los entregaste en su mano con sus reyes y los pueblos de la tierra para hacer con ellos como quisieran. Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Voy a hacer aquí una pausa. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham muchos años atrás, cientos de años atrás. Ya entraron a la tierra. Y yo no sé si se acuerdan cuando leímos el libro de Yehoshua, que es Josué, y cómo Yehoshua, Dios le dice a Yehoshua, yo estoy contigo como estuve con Moshe, solamente mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te apartes de esta instrucción ni a derecha ni a izquierda, sino que anda en ella y obedece, ¿ok?
Y dice que Yehoshua, la primera ciudad que conquistaron, era la más difícil de todo Eretz Canal. Era la fortaleza de Jericó. ¿Cómo conquistaron esa fortaleza? Dice que rodearon 7 veces la fortaleza y en el quinto día, o no me acuerdo qué día, tocaron los shofarim, el shofar, y entonces dice que cayeron las murallas milagrosamente matando al ejército enemigo que estaba sobre las murallas, y entonces pudo entrar el pueblo de Israel a la tierra de Jericó, a la ciudad fortificada de Jericó, y pudo destruir hasta sus cimientos Jericó. Y al día de hoy está escrito: maldito el que reconstruya Jericó, porque lo va a reconstruir sobre la vida de sus hijos, ¿no? Entonces, sí es interesantísimo que la primera ciudad era la más fuerte. ¿Qué pasó cuando todos los pueblos y todos los reinos alrededor se dieron cuenta que había caído el reino más importante, que era Jericó? Dice, entonces el valor de todos los pueblos se fue. El terror vino sobre ellos y dice que eran como agua, o sea, ya no tenían moral para pelear, estaban perdidos, porque sabían ellos que el pueblo de Israel había conquistado no por la espada, sino que su Dios había peleado por ellos y les había dado la victoria. ¡Wow! ¿Dios cumplió su palabra? Sí. ¿Dios los metió a la tierra? Sí. ¿Pudieron conquistar? Sí, pudieron conquistar y pudieron echar fuera a todos los habitantes que habían ahí. Si tú te preguntas, es que qué injusticia, ¿por qué tuvieron que expulsarlos? Ahora resulta que conquistar es la manera que una persona puede tomar esa posición. No, tranquilo, vamos a hacer una pausa. Está escrito que la maldad de los pueblos tenía que llegar a su límite para que entonces sí pudiera entrar el pueblo de Israel, y está escrito que el pueblo de Israel no entró porque ellos fueran muy buenos, sino porque la maldad de los habitantes de la tierra de Canaán era ya hasta su límite y tenían que ser exterminados y tenían que ser conquistados, por así decirlo, ¿no? Y lo vemos que sucedió igualito con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lo vamos a leer unos versículos más adelante, también le sucedió lo mismo. También lamentablemente llegó su maldad a tal grado que no quedaba de otra más que fueran conquistados y expulsados. Lo mismo que les pasó a los que ellos expulsaron, les pasó a ellos. La maldad de ellos, de los habitantes, es lo que hizo que perdieran la tierra y que fueran muertos a espada. Aplicada a nuestra vida, Dios nos libre, Barminan, no vaya a ser que tu maldad llegue a su límite, que diga Dios, pues ni modo, voy a tener que dejar que la consecuencia llegue a tu vida. Déjenme ver otra vez, me mandaron un WhatsApp. No, esta vez es diferente. Ok, vamos a darle aquí de todas maneras para que se quite. Muy bien, vamos a continuar. Dice, les diste reinos y pueblos, se los repartiste con sus límites. El pueblo de Israel conquistó todo Eretz Canaán, no todo, quedaron algunos pueblos. Sí, Dios les puso el límite geográfico a cada una de las tribus, les repartieron, tomaron posesión de las tierras, y habla aquí de la tierra de Seón y de Og, ¿no? Entonces, estos eran, según el Midrash, 2 gigantes muy grandes y fueron derrotados, ¿no? Dice incluso que parecían como montañas, ¿no? Entonces, algunos lo toman de manera literal, otros lo toman en sentido metafórico, pero el chiste es que cayeron estos 2 grandes reyes de estos 2 grandes reinos, ¿ok? ¿Se multiplicaron? Sí. ¿Vivieron en paz? Sí. ¿Comieron? Y dice, bien curioso, ¿no? Porque dice, y capturaron ciudades fortificadas, una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia, y comieron y se saciaron. Y fíjense qué cosa tan más curiosa, y engordaron, ¿no? Entonces tú dices, chispas, ¿no? Yo que estoy medio cachetón, entonces aquí pues parece que no es tan malo, ¿no? Entonces dice, oye, ¿sabes qué? Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en la gran bondad que Dios les había hecho.
díganme si el pueblo de Israel no llegó a esa culminación económica que todos los seres humanos deseamos. Oye, ya tienes la vida resuelta, vives en una casa bonita, tienes una bonita familia, comes hasta saciarte, o sea, todo súper bien. Ahora, ¿cómo es posible que después de tenerlo todo y de verdad de estar súper bien, empiezan a rebelarse, empiezan a decir, versículo 26, fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Yo pregunto, ¿cómo es posible que un ser humano caiga en esta situación? Oye, tenías todo para vivir en paz, ser feliz. ¿Qué pasó? ¿Por qué te diste esta rebeldía? ¿Por qué te apartaste de Dios? ¿Por qué la ley dice, la aventaste a tus espaldas? ¿Qué significa? Como, no sé, se me ocurre así como que, a mí me vale, ¿no? Y no solamente se dice, y mataste a los profetas que Dios te envió para amonestarte, para corregirte. Cometieron grandes blasfemias. ¿Qué grandes blasfemias cometieron? La más grande, de las más grandes blasfemias que cometieron es entregarse a la magia y a la hechicería, ofrecer a sus hijos a los ídolos. Eso es de las más grandes blasfemias que hicieron. Y entonces uno puede decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de verdad que eso sucede en la vida del ser humano? No le sucede a las personas que tienen un bonito matrimonio y de repente, porque les ganó la emoción, se metieron con una persona y pierden su matrimonio. Entonces tú dices, oye, pero si tenías todo, tenías un bonito hogar, una bonita familia, una bonita casa, etc. Y con tu error, ¿qué hiciste? Echaste todo a perder. Así le sucede al ser humano. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo es que después de Dios ser tan misericordioso y tenerlo todo, yo lo pueda perder al grado de cometer grandes blasfemias? ¿Alguien me puede explicar? Que como lo tenemos todo, pues ya no tienes una razón por la que esforzarte. Y entonces lo tienes todo el tiempo. Entonces, pues dices, no, pues yo puedo hacer lo que quiera y no así voy a seguir teniendo todo. Entonces Dios en su misericordia no se los quitó a la primera, entonces fueron poco a poco aumentando su nivel de maldad. Muy bien, eso que dice Ingrid al final de que vas aumentando poco a poco el nivel de maldad, eso es lo que sucede en el ser humano. El ser humano no empieza con una rebeldía total, no. Es poco a poquito hasta que llega a ese mucho, hasta que llega a decir, ya, adiós, me voy. Así sucede en la vida del ser humano. Que Dios nos dé gracia porque esa maldad la puedes erradicar bien fácil cuando empieza. Cuando apenas está empezando y es muy chiquita, la puedes aplastar fácilmente. Pero dice, cuando ya se fortaleció, dice, es como esa cuerda del barco con que anclan en el mar, que es una cuerda gruesa. Entonces dice, esa ya no tan fácil la rompes. Así dice, así está escrito. Entonces, si tú reconoces en tu vida que hay señales de que estás empezando a actuar en negativo, si estás empezando, todavía estás a tiempo de que sea muy fácil el cambio. Pero si dejas que eso crezca y se fortalezca, yo no digo que no puedas cambiar, pero te va a costar mucho más trabajo. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok. Dice, ¿cuál es la consecuencia de la desobediencia, de la rebeldía, de ignorar el mandamiento, de matar a los profetas y de cometer grandes blasfemias? Versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti, por eso tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. Y cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo, y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos,
sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía y endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu, otra vez dice Ruach, por medio de tus profetas, pero no prestaron oído, entonces los entregaste en manos de pueblos de esas tierras. Voy a hacer aquí una pausa. ¿Alguien se acuerda a qué periodo de la historia del pueblo de Israel equivale esto? ¿Qué libro? El libro de Shoftim. El libro de Jueces. Jueces. Muy bien, Michelle. Entonces, en el libro de Jueces nosotros vemos que el pueblo de Israel lamentablemente decayó en gran manera. Muere Yehoshua, mueren los líderes, mueren los ancestros, los padres de la primera generación. Los hijos y los nietos no siguieron, ¿cómo les diré?, estudiando, poniendo en práctica todo, y empezaron a mezclarse con los pueblos que quedaron y empezaron a adorar a sus dioses. ¿Qué sucedió? Pues que la maldad creció en gran manera y muy rápido. Y entonces, ¿qué dice? Pues todo esto, dice, empezaron a conquistarlos sus enemigos, los oprimieron. ¿Qué pueblo era el que Dios utilizaba como instrumento para que los hostigara continuamente en el tiempo de los jueces? Muy bien, Ingrid, los filisteos. Entonces, acuérdense que los filisteos por mucho, mucho tiempo estuvieron oprimiendo al pueblo de Israel y era una estira y afloje. Y entonces dice, Dios levantaba libertadores que los auxiliaban, que los sacaban adelante. ¿Cuál fue el último libertador? Shimshón, que lo traducen como Samson, ¿no? Entonces, Shimshón es el último juez y ya nos muestra que, aunque bendito sea Dios, fue un juez que libertó al pueblo de Israel y que de alguna forma ayudó al pueblo de Israel, él en su nivel ya era mucho más bajo que todos los anteriores. Lo que nos muestra la Torá es que lamentablemente la maldad hace que baje el nivel de estudio, de obediencia, de comunión y de servicio al prójimo. Así sucede. Y Dios es misericordioso y aún en el nivel que se encuentre la persona lo auxilia y lo ayuda. ¿Cuándo te auxilia y te ayuda? Versículo 27. ¿Cuándo los auxilió? Cuando clamaron a él. Cuando clamaron a él. Siempre que el pueblo hacía teshuvá y decía, sí, cierto, Dios, la regamos, perdóname. ¿Qué decía Dios? No hay bronca, te perdono, sigue adelante, échale ganas. Y dice, Dios escuchaba desde el cielo y era conforme a su gran compasión, les daba a los libertadores, los libraban de la mano de sus opresores. Pero ¿qué sucedía? Y así nos pasa a la vida de los seres humanos. Cuando tienes descanso, cuando otra vez estás, como te diré, como en relax, ¿qué pasa? Vuelves a caer en esos malos caminos, vuelves a hacer lo malo delante de Dios. Y entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, mira, lamentablemente la única forma en la que te puedas dar cuenta que le estás regando es que vivas la consecuencia de tu acción. Entonces, ¿qué dice? Por eso tú los abandonabas en manos de sus enemigos, para que los dominaran. Y cuando clamaban otra vez a ti, ¿qué sucedía? Dios los volvía a oír desde el cielo y muchas veces los rescató conforme a su compasión. ¿Y en nuestra vida es diferente? Es igualito, igualito. Dice, los amonestaste para que volvieran a tu ley. Ahora yo les pregunto, ¿cómo Dios amonestaba al pueblo de Israel para que regresaran al camino correcto? Con los profetas, muy bien. Entonces Dios levantaba profetas que acusaban la maldad del pueblo de Israel, les decían, estás errando y vuélvete de tus malos caminos, porque si no te vuelves de tus malos caminos, esto y esto y esto va a acontecer a tu vida. Ojo, tengan mucho cuidado de querer ser profetas de Dios. Aguas con aquella persona que te dice, Dios me habló y me dijo que te dijera esto. Ten cuidado, es muy peligroso. ¿Saben cuál es la pena para una persona que hace eso y no se cumple lo que dice? ¿Sí saben? En la Torá, ¿cuál es la pena para el falso profeta? La muerte. Una persona que dice que le habló Dios y le dice a otra persona, es que Dios me dijo que y no se cumple, esa persona es pena de muerte. Así está escrito. Entonces, por eso es muy peligroso que haya un profeta, haya alguien que te hable de parte de Dios y que te empiece a decir cosas de parte de Dios. Si ese es un falso profeta y si la profecía es falsa,
en la Torá es pena de muerte. Claro, yo les pregunto, si aplicáramos la pena de muerte a los falsos profetas, ¿cuántos profetas se levantarían diciendo yo soy profeta de Dios? O Dios me habla y me dijo que te dijera esto. ¿Cuántos? Yo les apuesto que nos la pensaríamos 2 veces. Sigue diciendo aquí, los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumples, por ellas vivirá. Voy a hacer aquí una pausa y tal vez con esto cerramos el estudio de esta noche, porque es un cierre bonito. Está escrito, la consecuencia, la aflicción, ¿por qué viene? Porque obras con soberbia, porque abandonas la instrucción, porque no guardas los mandamientos, porque no escuchas la instrucción. Y entonces, ¿qué sucede? ¡Pum! Error tras error. Y cometes y te estrellas y te sale un chipote. Y entonces dices, ¡oh! No inventes, Dios, ¿por qué a mí? Ah, ya te acuerdas al rato y dices, ah, ya me acordé por qué. Pero entonces, vamos a cerrar con esto porque es bonito. Dice, sin embargo, la persona que sí cumple la instrucción, ¿qué sucede? Dice, por esta instrucción vivirá. Ahora, ¿por qué es importante esto y por qué es un cierre bonito? Si tú tuvieras un hijo y le dijeras, hijo, yo ya viví tu juventud, ya viví tu adolescencia, ya viví lo que es la tentación, lo que es el experimentar esa adrenalina del sexo opuesto, yo ya lo viví, ya pasé por ahí, ya caminé. ¿Y qué crees? Que lamentablemente yo cometí muchos errores y que lamentablemente yo hice muchas cosas negativas. Ah, bueno, ¿sabes qué, hijo? ¿No le dirías, pon atención para que no te suceda a ti? Pon atención para que no repitas los mismos errores que yo cometí. Yo creo que todos haríamos eso con nuestros hijos. La instrucción trae vida. Si el hijo escucha y dice, ah, papá, pues te agradezco mucho, gracias, porque no tengo que experimentar en mi propia vida el error, para que al luego diga, ay, sí es cierto, tenías razón, ¿no? No. Si tú escuchas la advertencia, si tú escuchas con qué cosas te va bien, créemelo que de verdad vas a vivir bien. Dice Devarim, Dios le dice al pueblo de Israel, mira, ya te mostré cuáles son los mandamientos para que tengas una buena vida. Y ya te mostré qué es lo que sucede si transgredes y haces lo que se te pega la gana y el resultado de esa vida. Una te da vida, otra te da muerte. Y fíjense cómo dice Dios, yo te recomiendo que escojas la vida. Pero es algo así como increíble, o sea, es como, ¿no debería decir Dios, te ordeno que escojas la vida? No, dice, yo te recomiendo que escojas la vida. Ese es el cierre de esta noche. Tal vez Dios también a nosotros nos dice, oye, ¿no te has hartado de la vida que tienes? ¿No te has hartado de las consecuencias de tus acciones? ¿Te gusta lo que estás viviendo? ¿Te gustan las emociones que vives? ¿Te gusta de verdad el sufrimiento de tus acciones? ¿No te gustaría vivir diferente? Si te gustaría vivir diferente, ¿qué dice? Yo te recomiendo que escojas la vida. Pero es una recomendación. Últimamente, tú vas a decidir qué escoges. Espero que este cierre sea de bendición para sus vidas. No sé si hasta aquí alguien quiere añadir algo más al estudio de esta noche. Ya como agradecido. Sí, ya, dudas, comentarios primero. Comentario, adelante, Ingrid. Que también para que no volvamos a caer en el error, que algo positivo en nuestra vida sería que nos pusiéramos cercos para no volver a caer en el error. Muy bien, Ingrid, muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. Antes de dudas y comentarios. Ok, ¿alguien quiere dar gracias a Dios por algo que aprendió en esta noche? Ok, que nosotros tenemos que aceptar las bendiciones cuando las vemos en nuestra vida, ¿no? O sea, no hay que tener orgullo al aceptarlas o soberbia, ¿no? Nosotros tenemos que aceptarlo porque si no otra persona se la lleva, ¿no? O sea, no, Dios no te va a estar rogando para que le estés aceptando. Entonces, pues es mejor darnos cuenta por sí mismos y aceptarla a que
otra persona la tenga, ¿no? Y que tampoco Dios no te quita nada de gratis, ¿no? O sea, las consecuencias de tus errores son a causa de tus acciones, ¿no? Entonces, si ves que te falta algo, no te hagas como el desentendido de que, ay, ¿por qué me pasó esto, no? O sea, obviamente tuviste que hacer algo para que te sucediera eso, ¿no? Muy bien, Michelle, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar gracias a Dios por algo que aprendió en esta noche? Sí, aprendimos algo, ¿no? Sí, a ver, ahí mandaron un WhatsApp, vamos a ver. Dice, gracias por todas las cosas buenas y malas que nos pasan y que todo es con un propósito. Sí, en positivo, sí, gracias a Dios por las cosas buenas que nos pasan. No hay que pecar de ingenuos diciendo gracias a Dios, por ejemplo, a un extremo, porque me violaron, ¿no? No, o sea, Dios no quería que te violaran, ¿no? Dios no quería que asesinaran, no. Dios lo permite porque Él permite el libre albedrío y sería como un tanto ingenuo que yo diga gracias a Dios por que mataron a mi hijo, no, no, para nada. Sí, da gracias a Dios porque cuando es una consecuencia de mis acciones y una vez que yo ya tomé conciencia de que hice un error y de que hice teshuvá y de que me volví de mis malos caminos, entonces sí, ahí sí ya le doy gracias a Dios diciendo, Dios, te doy gracias porque lamentablemente tuve que vivir esto tan fuerte para recapacitar en mi vida y volver al camino correcto. Ahí sí podemos dar gracias a Dios, ¿no? Pero sí, aguas, no podríamos dar gracias a Dios por cosas horribles que suceden en la humanidad, ¿no? Porque Dios no quiere que suceda. Las permite porque, insisto, Él es justo, Él le permite a la gente hacer lo que se le pegue la gana, pero no porque Dios quiera que suceda, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios? Hola, Elian, yo quiero dar gracias por lo que dijiste de que Dios proveyó 40 años a su pueblo y de que a nosotros también nos puede proveer, como tú dijiste, sin necesidad de tener 2 trabajos y esto y lo otro, sino teniendo emuná de que Él los va a proveer. Muy bien, Alondra. Y yo creo que Alondra, al menos para mi familia, es una prueba de ello, ¿no? A nosotros nos sorprende cómo viaja Alondra, ¿no? Y que de alguna forma tú dices, oye, ¿cómo le hace, no? Y que Dios le provee. Ajá, ¿no? Y que Dios le provee y que va y viene y que de verdad conoce muchas partes del mundo, ¿no? Y que yo digo, es increíble, ¿no? Entonces, claro, para ella esto es más que una realidad, ¿no? Y damos gracias a Dios, Alondra, por tu vida. ¿Alguien más? No. ¿Sí? Ok. Vamos a cerrar aquí el estudio de esta noche. Vamos a poner... Se me olvida. Es muy importante. Si te gustó este video, por favor, compártelo. Es muy importante. El propósito de estos videos es que más personas puedan acercarse a Dios, puedan experimentar de verdad algo real con Dios y que esta información puedan disfrutarla en su diario vivir y que verifiquen que lo que estamos estudiando aquí es real. Dios es real, su Torah en su instrucción es real, siempre y cuando la pongas por obra. Entonces, comparte el video. Si te gustó el video, también dale like, suscríbete al canal. Vamos a cerrar hasta aquí. Que pasen una bonita noche y vamos a cerrar con una oración.